Antes de sumergirnos en el relato de hoy, una historia que toca el alma y nos deja una profunda enseñanza, quiero tomar un momento para agradecer tu presencia. Si estas narraciones resuenan contigo, te invito a compartir esta reflexión con alguien que la necesite y a unirte a nuestra comunidad para no perderte futuros viajes. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir creando. Que la paz y la serenidad te acompañen mientras escuchas. Bajo el manto de una luna llena que bañaba los campos en plata, una yegua blanca y su potro de un negro profundo como la noche misma descansaban en la quietud de su corral. No muy lejos, el viejo ranchero, su dueño, se mecía suavemente en su hamaca, con el corazón contento después de la cena, disfrutando de la paz del campo. Aquel día había sido uno de gloria para el joven potro. Conocido en toda la comarca por su espíritu indomable y una velocidad que parecía desafiar al viento, había competido contra los caballos más veloces, saliendo victorioso. Su madre, con los ojos llenos de orgullo, le dijo en un suave relincho: «Hijo mío, tu velocidad es un don y me llenas de orgullo. Pero escúchame bien, pues yo ya he vivido muchos inviernos y he visto las sombras que acechan en el mundo. Quiero darte un consejo que vale más que cualquier carrera ganada. Ante el peligro, ante un ataque, nunca elijas la confrontación directa. La verdadera valentía a veces reside en la prudencia. Huir no es de cobardes, es de sabios. Y si has de huir, no corras hacia la pampa abierta donde serás un blanco fácil. Busca siempre el refugio de los árboles, adéntrate en un bosque, pues allí tus perseguidores difícilmente podrán alcanzarte». El potro, henchido de su reciente victoria y la confianza de su juventud, apenas prestó atención. Asintió con un simple «está bien, mamá», sin comprender la profundidad de aquellas palabras. Pero el destino, a menudo, nos pone a prueba cuando menos lo esperamos. Esa misma noche, mientras se preparaban para dormir, el aullido lejano de los lobos rompió el silencio, un presagio de peligro que erizó la piel de los animales del campo. Unos ladrones de caballos, moviéndose como espectros entre las sombras, se acercaban al corral. Sus ojos codiciosos estaban fijos en el potro negro, cuya fama había llegado a sus oídos. Observaban en silencio, preparando sus lazos. De repente, una soga surcó el aire. Por fortuna, el lazo falló. El potro, en lugar de sentir miedo, sintió un impulso de rabia y arrogancia. Decidió enfrentar a los ladrones, esquivando y coceando con una agilidad asombrosa, incluso logrando golpear a uno de ellos. Pero el otro ladrón sonrió con malicia. El joven caballo no sabía que era una trampa. Más hombres esperaban en la oscuridad para rodearlo. Al ver el peligro, la yegua recordó su propia advertencia y, con el corazón roto, galopó hacia la seguridad del bosque cercano. El anciano, despertado por el alboroto, observaba impotente desde unos arbustos. Era un solo hombre contra varios, y su cuerpo ya no tenía la fuerza de la juventud. Solo pudo cerrar los ojos y elevar una plegaria a Dios, pidiendo un milagro para el potro que amaba como a un hijo. El potro, finalmente atrapado y rodeado, relinchaba de miedo y frustración. Vio a su madre dudar a lo lejos, queriendo regresar por él. Pero con un relincho desgarrador, le gritó: «No vengas. Aléjate, mamá. Sálvate». Él, que siempre se había creído el más valiente, ahora estaba sumido en una tristeza infinita. Inmovilizado por incontables cuerdas, luchaba con todas sus fuerzas, pero era inútil. Los ladrones lo arrastraron fuera de su hogar, iniciando una larga y penosa marcha a través de bosques, ríos y desiertos, bajo la fría luz de la luna. El potro, con el corazón destrozado, no sabía qué destino le esperaba, pero su único consuelo era el pensamiento de que su madre estaba a salvo. Al amanecer, llegaron a un pueblo polvoriento. Los ladrones tenían un plan:
vender al potro a un conocido comprador de caballos de carrera, un hombre tan rico como cruel. Llevaban tiempo vigilando al potro, codiciando su legendaria velocidad. El comprador era un hombre arrogante, de barba negra y ropas finas, que se pavoneaba como si fuera el dueño del mundo. Decidido a domar al potro para las carreras, intentó montarlo. Pero el espíritu del potro no se había roto. Con un salto violento, lo arrojó al suelo, hiriéndolo en una pierna. Enfurecido, el hombre ordenó el peor de los castigos, privar al potro de comida y agua. Atado a una estaca en un pedazo de tierra que pronto se quedó sin pasto, el potro comenzó a debilitarse. Era un castigo lento y cruel, diseñado para quebrar su voluntad. Los días pasaron. El potro, desolado, enfrentaba el hambre y la sed, sintiendo cómo sus fuerzas lo abandonaban. Una semana después, al anochecer, el potro era apenas una sombra de lo que fue. Fue entonces cuando las palabras de su madre resonaron en su mente con la fuerza de un trueno. Lamentó amargamente no haber escuchado, no haber entendido que la prudencia era la mayor de las valentías. Extrañaba a su madre con un dolor que le oprimía el pecho, y se sentía completamente rendido. En ese momento de máxima desolación, el cielo pareció responder a su pena. Nubes oscuras se congregaron y una lluvia torrencial comenzó a caer. Mojado, temblando de frío y debilidad, el potro miró al cielo, preguntándose si vería un nuevo amanecer. Un relámpago partió el cielo en dos, y un rayo descendió con furia, apuntando directamente hacia él. Abatido, el potro cerró los ojos, deseando que todo terminara. Pero el rayo no lo hirió. Con un estruendo ensordecedor, impactó justo a su lado, partiendo en dos la estaca de madera y quemando la soga que lo mantenía prisionero. Al principio confundido, el potro pronto se dio cuenta de lo que había sucedido, estaba libre. Vio en aquel evento una señal, una segunda oportunidad. Con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a correr, primero lentamente, luego ganando velocidad, impulsado por la esperanza. Desde su ventana, el hombre herido vio cómo su preciado caballo escapaba y, gritando de rabia, ordenó a sus hombres que lo persiguieran. La huida fue desesperada. El potro, aún débil, corría por el desierto, con sus perseguidores pisándole los talones. Estaba a punto de rendirse cuando, al bajar la mirada, vio a lo lejos, tras una duna, la silueta de un árbol. Era la puerta al bosque. Con un último y agónico esfuerzo, corrió hacia él y se adentró en la espesura. Sin embargo, en su confusión y debilidad, terminó en un callejón sin salida, un acantilado que daba a un río caudaloso, crecido por la lluvia. Atrapado entre los ladrones que se acercaban y el abismo, tuvo que elegir. Recordando el consejo de su madre, optó por lo desconocido y saltó al río. El agua fría y violenta lo arrastró, golpeándolo contra las rocas, pero también lo alejó de sus perseguidores. Exhausto y herido, logró llegar a una pequeña orilla, donde se derrumbó, incapaz de moverse. Los hombres, desde lo alto del acantilado, lo vieron y sonrieron, creyendo que lo tenían atrapado. Mientras yacía allí, esperando ser capturado de nuevo, un búho se posó en una rama cercana y le habló con una voz sabia y antigua: si te quedas ahí, te encontrarán. Pero si te escondes entre esos arbustos, quizás tengas una oportunidad. El potro respondió con un susurro: ya no tengo fuerzas. El búho insistió: entiendo tu dolor, pero si quieres vivir, si quieres volver a ver a tu madre, debes hacer un último esfuerzo. Al oír la palabra madre, una chispa se encendió en el corazón del caballo. Reunió hasta la última gota de energía que le quedaba, se arrastró hacia los arbustos y se ocultó, justo cuando la lluvia arreciaba, borrando sus huellas. Cuando los ladrones llegaron, no encontraron rastro alguno.
Confundidos, y creyendo que el río lo había arrastrado o que había logrado volver a su hogar, se dieron por vencidos. Al día siguiente, el potro, algo recuperado, bebió agua fresca y comió pasto verde antes de emprender el camino a casa. Al llegar y encontrar el corral vacío, una tristeza inmensa lo invadió, temiendo lo peor y culpándose por todo. Pero entonces, a lo lejos, divisó una figura familiar, una yegua blanca montada por su anciano dueño. Era su madre. Con el corazón desbordado de alegría, corrió hacia ella. El reencuentro fue un torbellino de relinchos y caricias. Su madre le explicó que nunca habían perdido la esperanza y habían salido a buscarlo. Desde aquel día, el potro aprendió la lección más importante de su vida. Siguió siendo valiente y veloz, pero su valentía ya no era impulsiva. Ahora era una valentía medida, sabia, que evaluaba los riesgos antes de actuar. Esta historia nos enseña que la verdadera valentía no siempre reside en enfrentar los peligros de frente, sino en la sabiduría para evaluar las circunstancias. A veces, en la vida, nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, y aunque nuestro instinto nos pida luchar, es crucial reconocer cuando un paso atrás es el movimiento más valiente, un acto de autoprotección y de inteligencia. La verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de aprender de nuestros errores, reconocer nuestros límites y tomar decisiones con el corazón sereno y la mente clara. Solo así podemos avanzar, más fuertes y más sabios, listos para enfrentar lo que la vida nos depare.